Muy buenas amigos televidentes, bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Hoy, como todos los sábados, algunas excepciones, Arnaldo, con Arnaldo Sánchez. Las excepciones son mías, que a veces me complico. ¿Cómo está, Arnaldo? Hola Andrés, buenas de nuevo a nuestros participantes para que darles las gracias de estar con nosotros nuevamente en esta nueva entrega en la que siempre tratamos de tocar temas que están sobre el tapete, como es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bien, tenemos como invitada a una persona profesional, amiga, que es recurrente, cada vez que la necesitamos la llamamos. Son los expertos en temas de antilavado, fraude, antifraude, corrupción y todos estos temas. Y es por un tema específico de los Estados Unidos, donde el Departamento de Estado ha, vamos a decir, la palabra que ellos usan, designado, porque eso es cuando casi te condenan a algo. Pero el expresidente Martinelli y sus dos hijos han pasado por unos procesos bastante complicados de corrupción. Estuvieron detenidos todos en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han negociado aparentemente con los hijos en primera instancia, pero han incluido en una lista negra a su presidente y a los tres. Y queremos primero con Claudia que nos diga primero qué es lo que significa una designación de este tema que habla el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, ante todo, gracias de nuevo por invitarme, Andrés y Arnaldo. El mes de enero fue un mes muy activo para lo que es el mundo de cumplimiento antilavado y lo que ha sido las sanciones de los Estados Unidos, sanciones internacionales. El caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal es algo que viene desde muchos años atrás. Recordemos que él fue presidente en el periodo 2009-2014 en Panamá y que en ese periodo también es lo que se está llevando a cabo en Panamá, luego también de muchos años que por fin logra llegar a instancias judiciales, el caso Odebrecht. Entonces, que ya también se derivaba de los casos que también se ocurrieron luego del acuerdo entre Suiza, Estados Unidos y Odebrecht, también dentro de los Estados Unidos. Esa situación que mencionas de manera particular de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, tiene también una vinculación con casos de situaciones de caso Odebrecht. Entonces, cuando el expresidente Martinelli termina su periodo presidencial, si recordamos y buscamos las noticias y la historia, que es bueno porque estamos en el año 2023, ¿verdad? Y yo le estoy mencionando desde el 2009. Entonces, bueno echar para atrás. Cuando él termina su periodo presidencial, el expresidente Martinelli, recuérdense que se fue a lo que es el centroamericano, ¿cómo se llama? El Parlacén. El Parlacén. Como designado, como que le tocaba automáticamente. Entonces, siempre se ha dicho que irse los expresidentes al Parlacén es una búsqueda, ¿verdad?, de una tranquilidad mental y judicial, vamos a decirle así. Claro. Entonces, en ese periodo también, no solamente él decide eso, sino que también decide irse de Panamá. Porque también quien le sigue como presidente es el expresidente Varela, que fue vicepresidente de Martinelli en su periodo presidencial. Entonces, él sabía que habían como situaciones y datos muy precisos y puntuales que Varela pudiese, y que lo hizo, utilizar a los fines de presentar ante justicia. Entonces, Martinelli se va con toda su familia hacia los Estados Unidos, de manera puntual hacia Miami. Exacto. Y por ahí un periodo de tiempo vive en Miami. Y luego, entonces, cuando ya él ve que se aproximan las elecciones en Panamá, él decide regresar a Panamá. Perdón, no, él no decide regresar a Panamá. Él fue extraditado. Okay. Él fue extraditado desde los Estados Unidos a Panamá. A Panamá. O sea que él sí cumplió un periodo de tiempo en los Estados Unidos por, como le decía, los casos que tienen que ver vinculados a Odebrecht también allá. Cuando él lo regresan, su familia todavía se quedan, sus dos hijos y su esposa se quedan allá. Luego su esposa regresa a Panamá después de un tiempo, pero
los hijos desde el 2018 estaban ya en conversaciones con las autoridades norteamericanas. O sea, digamos, cooperando. Tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para cooperar en esa situación. En eso pasan 2 años y en el 2020 ya estamos en pandemia, puntualmente en el mes de junio 2020, o sea, plena pandemia. Vamos a decir que ellos recibieron algún tipo de recomendación errada, no sosegada en ese sentido, y parece que ellos se desesperaron, vamos a ponerlo de esa manera, y ellos huyen. Literalmente ellos huyen, o sea, yo creo que esto es una serie de Netflix en tiempo real de un caso. Pero no pudieron ir a Panamá directamente. Entonces, exactamente por el tema de la pandemia. Uno de los países donde la situación de las limitaciones y el cierre total que hubo por la situación de la pandemia, uno de los países que fue muy puntual sobre eso fue Panamá. De hecho, todavía el año pasado comenzaban a liberar muchas de esas limitaciones. Entonces no pudieron. Ellos se fueron de Miami en barco hacia las Bahamas. En las Bahamas tomaron un avión para pretender irse a Panamá. Panamá cerrado completamente, no pueden entrar. Y entonces se desvían a Costa Rica. Llegan a Costa Rica, vuelven y otra vez entonces toman el avión y vuelan a El Salvador, como buscando lugares donde poder quedarse. Y en El Salvador cruzan por tierra, en vehículo, ¿verdad? Me va a suponer, hacia Guatemala. Y ahí son capturados porque hay una orden ya, obviamente, desde el momento en que ellos se escapan hacia las autoridades de Norteamérica, de los Estados Unidos puntualmente, se emitió orden de captura porque parte de los acuerdos era que no podían salir de los Estados Unidos. Entonces ahí son capturados en Guatemala y de eso hay muchos videos y mucha noticia. Ellos pelearon la extradición hacia los Estados Unidos, duraron casi un año en ese periodo. Presos en Guatemala. Sí, casi presos en Guatemala, hasta que por fin se da la extradición hacia los Estados Unidos. Y ahí ya directamente a la Corte de Nueva York, del Distrito Sur, del Distrito Sur de Nueva York, en una corte de Brooklyn, que fue donde ya ellos pues se efectuó el juicio. Todo tiene que ver con el caso Odebrecht. ¿Por qué hacer esta historia tan larga para hablar de esta designación que bien mencionas al inicio, Andrés, de la designación que hizo los Estados Unidos el 25 de enero del presente año? Porque hay que recordar todo eso para entender la situación de esa designación. Entonces ya tenemos un expresidente Martinelli que estaba guardando prisión por situaciones judiciales que están vinculadas al caso de Odebrecht y que fue extraditado hacia Panamá. Luego tenemos el caso de los hijos de Martinelli, los Martinelli Linares, que también fueron apresados, extraditados desde Guatemala a Estados Unidos, y ahí entonces cumplieron una condena de aproximadamente unos 29 meses, porque fueron condenados a 3 años de prisión, pero ya ellos guardaban prisión desde lo que tuvieron en Guatemala, y cuando llegaron a Nueva York, entonces eso se lo condenaron, o sea, se lo computaron. Pero en ese juicio que se llevó, y que también fue algo que los medios puntuales, hay que decirlo así, medios puntuales lo llevaron, porque los medios panameños no fueron tan abiertos como debieron de haber sido, pero los medios que nosotros conocemos en el tránsito de los temas que manejamos, lo llevaron, y ahí ellos declararon ante el juez, se declararon culpables primero, y también indicaron que habían sido instruidos por su papá a realizar esas transacciones y esas situaciones por su padre, el expresidente Martinelli. Correcto. Entonces, igual, el juez, es muy bueno que fueran y le dieran para atrás e investigar eso los amigos oficiales de cumplimiento y que le gustan estas temáticas, para que vean cómo fue la sentencia y el contenido de esa sentencia de ese juez, porque el juez los reprimió mucho. Les dijo que ustedes tenían, básicamente les dijo que eran unos muchachos malcriados, que no respetaban las leyes y la autoridad de los Estados Unidos, que ellos creían que podían hacer lo que ellos quisieran y como ellos quisieran, y
básicamente le dijeron toda esa situación. Eso es muy puntual. Adicional de la condena de esos 3 años, también obviamente le confiscaron, o mejor dicho, le decomisaron cantidades de bienes y montos que tenían en las cuentas bancarias, que se entiende que son producto de esos sobornos que ellos recibieron por el caso vinculado a Odebrecht, y que entonces estaban disfrutando dentro de los Estados Unidos. Ustedes saben que ante un sinnúmero de normas y legislaciones que tienen los Estados Unidos, lo que tiene que ver con lavado de activos y lo que tiene que ver con soborno, esas 2 normas muy específicas, la FCPA de soborno y el US Patriot Act y el BCA Act, que tiene que ver con transacciones bancarias, son muy fuertes, Y bajo esas normativas fueron entonces condenados por este juez de la Corte de Brooklyn de Nueva York. Todo eso que lleva, acumulándose todo eso, y ya luego que cumplen condena, pues obviamente cuando uno es un extranjero en Estados Unidos y tú cumples condena, fue deportado, te dicen muchas gracias por haber participado, y te devuelven a tu país de origen. Y no puede entrar más. Y no puedes entrar más. El mismo 25 de enero, ellos regresan en un vuelo desde los Estados Unidos a Panamá, acompañados de las autoridades norteamericanas, los US Marshals, yes. Exactamente, los US Marshals, y fueron entregados a las autoridades de migración de Panamá. Aunque el señor Martinelli quiso ir al aeropuerto y pretendían como verlos y que ya se lo entregaran en mano, los procesos judiciales y entre países toman tiempo, y no es así, porque hay que revisarlo, porque son personas condenadas que también tienen actualmente temas en Panamá, temas pendientes con la justicia panameña, por temas de lavado de activos y por temas de sobornos, entre otros elementos también. Entonces, a esa misma situación, o sea, todo eso se dio un día completo de las autoridades de la Embajada Norteamericana de los Estados Unidos, norteamericana en Panamá, dando la noticia de que estaban devolviendo a los hermanos Linares. Luego entonces sale la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Casi conjuntamente. Sí, eso fue una cosa, todo es coordinado, nada es coincidencia. Sobre todo cuando tiene que ver con el gobierno norteamericano, todo tiene una razón de ser, y vamos a hablar sobre eso también. Entonces, sale de la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Primero, ¿verdad? Vemos un tuit del mismo secretario de Estado de los Estados Unidos, y luego entonces dentro de lo que fue la rueda de prensa que hacen todos los días desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, también se mencionó. Y todos los tuits que después salieron de la Embajada norteamericana en Panamá indicando que no iba a ser el único, esto no es la última designación que haremos en Panamá. O sea que van a venir cosas adicionales que estamos esperando que salgan actualmente. Esa designación puntual, por lo que se conoce la sección 3701C, habla de manera puntual de designar a personas. Podemos hacer una pausa. Claro. Nos están pidiendo, porque tú te vas a extender con este. Así que vamos a hacer una pausa y recordarles a los amigos televidentes que se suscriban a nuestro canal, Autoridad Preventiva, le dan a suscribirse y después le dan a la campanita para que reciban las notificaciones, como lo hace Claudia, que lo recibe toda la semana. Pausamos.